De participar y de postular para la siguiente periodo de convocatoria que va a empezar el próximo año. Em, Debo decir antes de empezar que durante este tiempo la maestría se ha desarrollado en versión virtual. No sabemos todavía, eso nos lo podrá informar Elizabeth y su equipo, si para el año que viene hay retorno a clases físicas. Y la verdad es que ha sido una diferencia notable el trabajo que se ha hecho cuando hemos trabajado en nuestro campus universitario y ahora que estamos haciendo el trabajo a través de este sistema de virtualización. Ya antes de que empezara la pandemia, Elizabeth y el equipo tenían el encargo de construir un modelo de virtualización de nuestro curso, en el curso que yo dictaba en la maestría. Y esto se logró en algún sentido y luego se completó en los siguientes semestres a través de una idea general. La idea general es que parte del material, parte del sistema de evaluación esté construido en nuestra campus virtual y en Paideia, que es el espacio de formación y sincronización. ¿Qué además se ha hecho durante este tiempo? Las clases se han convertido en virtuales y cada uno de los participantes o o personas que comparten el proceso y las clases lo hacen a través de este sistema que tenemos ahora. Entonces yo he querido impartir esta clase bajo esta tónica. Evidentemente, si la clase fuera en el campus, capaz tendríamos otros tipos de instrumentos para poder realizarla y capaz nuestra metodología de trabajo podría ser distinta, ¿no? Pero visto que usamos este mecanismo y que todavía no sabemos si se van a reiniciar las clases presenciales en el campus, me gustaría hacerla de esta forma. Dos cuestiones previas antes de empezar. A nosotros los profesores se nos pide siempre en un curso de maestría tener el siguiente concepto y creo que es importante que ustedes tomen nota del mismo. En una maestría lo importante no es la transmisión de información. La transmisión de información normalmente se da en cursos de especialización, en programas de especialización, en cursos libres incluso. En una maestría, lo que el profesor intenta hacer con los alumnos es un proceso dialogal para poder juntos desarrollar competencias y habilidades, para conocer, digamos así, los instrumentos necesarios para poder interactuar como profesionales, sea como asesores de empresas, como personas que resuelven conflictos, como profesores incluso universitarios, etc. Y construir habilidades y competencias con los alumnos es un esfuerzo muy complejo, porque evidentemente en un país como el nuestro, donde las personas tienen que trabajar y estudiar a la vez, es siempre muy difícil poder llegar a un punto medio en el cual las personas se sientan contentas, aprendiendo, teniendo información suficiente y relevante, y por otro lado puedan entender que están desarrollando capacidades y destrezas. Entonces, la maestría durante varios años construyó una metodología que busca llegar a ese punto de inflexión o punto medio, donde los alumnos tengan información adecuada y cualificada de lo que está pasando en las materias que están desarrollando, y por otro lado, los profesores podamos acompañar, incentivar, acicalar y tratar de lograr instrumentos o mecanismos que permitan el desarrollo de competencias y capacidades. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Esa es la manera de entender la vida de las maestrías en nuestra universidad. Hay otras experiencias de maestrías donde en realidad lo que se quiere es una transferencia de información directa y sencilla y simple, o otras donde todo es problematizable y todo es etéreo. Nosotros hemos siempre querido llegar a un punto intermedio entre eso. Dicho esto, entonces, me gustaría pasar a un segundo tema. El segundo tema es el siguiente. Una clase en una maestría como la nuestra, a través de un sistema virtual, tiene un problema. El problema es que la atención de los alumnos puede ser menos
frecuente, concentrada, que la que sería cuando estás en una clase física, donde está el profesor y los alumnos interactuando físicamente. Entonces, nosotros siempre hemos querido en la maestría buscar instrumentos que permitan interactuar. Uno de los instrumentos naturales es el uso de PowerPoint. A mí, en lo particular, no me gusta usar el PowerPoint y varias veces hemos discutido con los profesores en nuestros trabajos pedagógicos que realizamos antes de empezar un semestre, y en esos procesos hemos querido o intentado tratar de buscar puntos medios, ¿no? He descubierto, y no se imaginan lo interesante que es, que en este medio se puede usar la pizarra virtual como instrumento para el desarrollo del trabajo. Entonces yo voy a querer hacer esta reunión, esta clase, esta presentación de cómo enseñamos en la maestría a través de la pizarra virtual. Entonces les pido mucha atención. Si alguno de ustedes quiere, si tiene ánimo, sería interesante que pusiera el video. A mí me gusta conversar con personas, entonces no con nombres, pero si no es posible, no hay ningún problema. Entonces, estaba yo pensando, ¿qué podemos hablar en una clase magistral o en una clase maestra o una clase de presentación de una maestría que tenga que ver con el derecho tributario internacional o el derecho internacional tributario? Entonces, se me ocurrió que lo que tendríamos que hacer en un tipo de esta clase, y es más o menos lo que yo hago en la primera semana o en las primeras 2 semanas del curso de tributación internacional que se dicta en la universidad. Es darles algunos elementos para que las personas conozcan desde el comienzo qué está pasando en el mundo, por qué este curso es importante, y luego dar algunos ejes que pudieran entender o que les pudiera permitir desarrollar en el tiempo un entendimiento y un desarrollo de expertise, un desarrollo de instrumentos metodológicos, etcétera, a lo largo del semestre. Entonces, si les parece, empiezo. Si hay alguna pregunta, Elizabeth luego la va a componer y desarrollar con el trabajo conjunto. Entonces, yo le pondría a esta primera clase algo así como introducción y ejes. Voy a ponerle solamente introducción a los temas del curso. Así empezaría yo mi primera reunión, después de haberse presentado y cada uno dicho sus objetivos. Muy bien, entonces quiero empezar contándoles o conversando con ustedes qué es lo que está pasando hoy día en el mundo que nos permite darle relevancia a un curso como este, ¿no? Y luego quisiera darles algunos ejes. Entonces mi primera cuestión va a ser, ¿qué está pasando? ¿No? Para poder ver el potencial de un curso como el que se dicta. El que yo dicto, vamos a poner, ¿no? Y luego, dos, tan importante o más importante que lo primero es, ¿cuáles o qué ejes podemos empezar a mover para poder entender lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, pretendo en los próximos 40 minutos o 30 minutos, que es lo que me queda de tiempo, 40 minutos tenemos todavía, plantearles estas dos cuestiones. Entonces, empecemos con qué está pasando. Muy bien. Si ustedes revisan las noticias, las discusiones a nivel mundial, o revisan y viven la práctica de la tributación internacional, en el Perú se van a encontrar con cosas que antes no existían. Y en realidad es esto. Es pasar del tributo como una experiencia nacional al tributo como una experiencia global. Posiblemente varios de ustedes trabajen en temas vinculados a esta cuestión. Cada vez en todo el mundo, los abogados y también los contadores, por supuesto, empezamos a entender que lo tributario no es únicamente una experiencia nacional. No me gusta usar la palabra local, que está muy de moda, sino una experiencia nacional, estatal. Y cada vez está más presente en el mundo de lo tributario la cuestión global. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Voy a ponerles 4
instrumentos que pueden ser útiles para este análisis. Primero, hoy día hay en el mundo algo que los internacionalistas no pondrían a pensar qué cosa es esto. Y ustedes pueden entenderlo. Convenio multilateral anti-BEPS. ¿Qué es esto? Es la primera vez en la humanidad que existe un convenio, un tratado internacional multilateral que afecta a tratados internacionales bilaterales, o sea, los convenios para evitar la doble imposición. Y es la primera vez que hay un instrumento multilateral de gran escala, casi como los grandes tratados internacionales, casi como la Constitución del tratado que dio origen a las Naciones Unidas, pero que está afectando y va a afectar en su dinámica convenios bilaterales, o sea, CDIs en concreto. Y esto crea detrás suyo una tecnología jurídica muy interesante. Esta tecnología jurídica es una tecnología de interpretación de tratados. Hoy día, el Perú ya está casi a puertas de empezar en esta dinámica. En unos años, muy pronto, vamos a empezar a entender nuestro sistema del impuesto a la renta sobre la base de este convenio. Cuando uno conversa con los internacionalistas, se da cuenta que ellos no pensaron, imaginaron la posibilidad de una cosa como esta a nivel de su materia. Pero luego, si ustedes van a su expertise diario en el Perú concreto del uso de la tributación en materia del impuesto a la renta, se van a encontrar que todo el tiempo están usando convenios internacionales o decisiones, como la decisión 578. Entonces uno dice, yo por ejemplo como profesor, casi siempre me quedo en la cuestión siguiente: ¿cómo puedo enseñar impuesto a la renta sin enseñar toda la tecnología jurídica que está detrás de los tratados? No hay manera. No hay manera de que podamos completar un curso realmente de impuesto a la renta si no estudia los tratados. Ese es el mundo. Hemos pasado de algo nacional con instrumentos típicos de un razonamiento jurídico basado en la ley a algo internacional con tratados y con una nueva tecnología jurídica. Voy a ponerles un segundo ejemplo. Tan interesante o incluso más que este anterior. El acuerdo sobre intercambio de información entre administraciones tributarias. ¿Cómo puede ser posible que hoy día, en pleno siglo XXI, y con una globalización completa, podamos ya llegar a una situación en que las administraciones tributarias también cooperan de manera global? Hasta hace 2 años atrás o 3 años atrás, a mí me parecía una cosa extraordinaria. Yo le he criticado mucho porque introducía cambios en nuestra legislación interna. Por ejemplo, si ustedes miran el Código Tributario, hoy día, en virtud de este acuerdo y a las normas del código, la SUNAT peruana puede perseguir y hacer cobranza coactiva de tributos de otros estados sobre la base de la colaboración internacional. Eso era inimaginable en el derecho tributario. Eso desconcierta, descontrola, descentra todas las instituciones que nosotros hemos conocido hasta el día de hoy. Pero hoy día lo he visto más cerca. No sé si ustedes saben, han conocido esta discusión que hay entre el Estado, o sea, entre la Administración Tributaria y 2 compañías, por ahora 2, pero que hay muchísimas más, para discutir la noción del beneficiario efectivo en materia del impuesto a la renta en relación al convenio con Chile. Los casos son públicos. Americatel es uno de ellos. Yo he tenido la oportunidad de participar en la defensa judicial del Estado, o sea, de la SUNAT en ese caso, y acaba de ganar la SUNAT en la primera instancia. Es un caso muy interesante, porque todo empieza, fíjense, todo ese caso empieza cuando, en virtud de este acuerdo sobre intercambio de información, el gobierno chileno, el Servicio de Impuestos Internos de Chile, le transfiere a la SUNAT peruana toda la información sobre compañías peruanas y chilenas que están usando el convenio. Y se muestra que una relación comercial de una empresa aplicando el convenio, una empresa chilena, en realidad la empresa chilena es un cascarón. Y entonces la SUNAT empieza un procedimiento de fiscalización
y acota por la inaplicación de una norma del CDI Perú-Chile. Eso no era imaginable hace unos años. O sea, todos los que hacíamos tributación, asesorábamos empresas, sabíamos que en algún sentido la opacidad del intercambio, de la falta de intercambio de información entre administraciones permitía un menor riesgo en muchas de las planificaciones fiscales. Y sin embargo, hoy día, eso en el Perú concreto de hoy hay que pensar. O sea, todos ustedes, cuando realizan sus actividades de asesoramiento o de gestión tributaria en las empresas, necesitan saber que esto ya está operando. Y esto también tiene toda una tecnología jurídica que afecta, que afecta en muchos sentidos las cuestiones de gestión de los tributos internos. O sea, dos puntos concretos sobre los cuales hoy día hablar de derecho tributario en un país como el Perú, así tan chiquitito en términos de inversión, de presencia institucional internacional, ya nos requiere de nuevos instrumentos para trabajar. Les voy a poner un tercer caso, solamente para acabar de argumentar la necesidad y la importancia de estudiar esto más a fondo. Hace unos días, fines de octubre, prácticamente se cerró, después de 5 años de crítica desde el país más poderoso que es el Estado, Estados Unidos de Norteamérica, al multilateralismo que hay en materia tributaria, los Estados Unidos llevaron a la cuestión tributaria una idea de acuerdo, de la adopción, fíjense que esto es muy importante, la adopción de un impuesto global mínimo. Un impuesto global mínimo, ¿okay?, a nivel mundial para aquellas empresas que facturen al menos, ¿no?, 750 millones de euros. ¿En qué consiste este programa? Es que más o menos la idea es que al año 2023 o 2030, están poniéndose de acuerdo, yo pienso que va a acabar en el 2023, hay una tributación mínima del 15%. Si alguna transnacional está grabando en un país que no es el de su residencia por montos menores del 15%, entonces va a tener que compensarle a su país. Es muy interesante. Hay un acuerdo entre todo el G20 para que la tributación de una compañía, sea cual sea el lugar donde gestione sus operaciones, no sea menor al 15%. Y esto se hace por una regla de compensación. Si en el país de la fuente o el país de intermediación se está pagando menos de este monto efectivo, entonces el país de la residencia tiene derecho a cobrar la diferencia. Y es lo que va a hacer Estados Unidos, con lo cual se evitan dos cuestiones. Por un lado, se evita claramente el problema de la competencia fiscal desleal. Y por otro lado, se establece una regla, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, una regla de lucha contra la opacidad que producen los paraísos fiscales. Claro, y uno dice, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Y esto qué va a hacer? Muy bien, para los que trabajan en el Estado, para los que hacen políticas públicas, este es un hermoso instrumento para poder hacer reformas fiscales que permitan que la tributación no se salga del país. Nunca más, si es que esto entra en función, nunca más van a haber personas en los países que digan, podemos bajar la tributación y generar competencia internacional. Pero si lo miramos desde la óptica del derecho tributario como lo hemos conocido todos nosotros hasta hoy, está claramente establecido que acá hay un cambio en la noción de soberanía. Porque un acuerdo internacional, que es lo que se va a producir, va a obligar a los estados ya no a resolver problemas de doble imposición y de doble no imposición, sino les va a comprometer a establecer mínimos comunes denominadores que nos van a llevar hacia un futuro. ¿Y cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va ese futuro? En mi opinión, ese futuro va hacia un nuevo sistema de tributación mundial. Que no sabemos cómo va a ser, que no sabemos cuáles van a ser sus bases,
que no sabemos cómo nos vamos a poder enfrentar a eso. Si la economía sigue globalizándose y además, digamos así, se vuelve inmaterial, entonces vamos a asistir juntos a un nuevo tiempo, con nuevas reglas. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿cómo entender este nuevo tiempo? ¿Cómo ser líderes exitosos que podamos resolver problemas nacionales o internacionales? ¿Cómo poder luchar con instrumentos construidos desde aquí en un mundo de competencia internacional, incluso con otras universidades que pueden estar pensando lo mismo? En mi opinión, la única respuesta es tener claridades sobre las rutas. Y yo le digo siempre eso a mis alumnos. Importa mucho en la gestión de la vida profesional y del liderazgo intelectual, no tanto tener conocimiento de cosas, sino saber enfrentarlas con brújulas, es decir, con rutas, con caminos que te permitan avanzar. Entonces aquí, esto me permite pasar a mi segunda cuestión, que es tan o más importante que la primera. La segunda cuestión es básicamente preguntándome qué ejes podemos tener, cuáles pueden ser nuestros ejes para entender nuestras brújulas, este campo. En teoría, un curso como el que yo dicto en la universidad, en esta maestría, debería ser como el pilar número 2 para poder entender esto. Porque los alumnos tienen otro pilar que complementa este, que es un estudio, un curso en el cual trabajan de manera concienzuda los convenios para evitar la doble imposición peruanos. Pero hay otros cursos que en la maestría cooperan con esto. Una visión revisada del derecho constitucional tributario, una visión revisada de la imposición al consumo, la imposición a las ganancias, y una visión revisada de los cursos de formación para la investigación, porque como ustedes saben, uno de los objetivos de nuestra maestría es que los alumnos puedan, casi terminando la carrera, o sea, la maestría, poder tener su tesis lista para que no sea un obstáculo para completar ese ciclo, ¿no? Yo, por experiencia personal, sé que una vez que has terminado tus estudios de maestría o de doctorado, necesitas tener mucho incentivo de parte de tu universidad para que tú puedas completar el trabajo de tesina final o de tesis de doctorado, porque si lo demoras mucho tiempo, se te hace todo siempre cuesta arriba. Entonces, un curso como el que yo dicto debe ayudar muchísimo a apoyar este tema. Entonces, yo les propongo algunos ejes, ¿ok? El primer eje es muy importante, es diferenciar dos figuras que siempre emergen en estos temas. En primer lugar, diferenciar qué es un derecho tributario internacional y qué es un derecho internacional tributario. Son dos cuestiones diferentes y que tienen lógicas distintas. El derecho tributario internacional debe ser siempre pensado como basado en el derecho tributario. O sea, su fuente, su instrumento fundamental de actuación es lo tributario. Por lo tanto, cuando tú haces derecho tributario internacional, cuando tú estudias, estás estudiando en realidad la legislación estatal que usas para resolver los problemas de... Espérenme, que se me ha ido el lapicero. Que usas para resolver los problemas vinculados... Denme un segundito. Acá está. Los problemas vinculados a las operaciones internacionales. O sea, quiero hacerlo mucho más claro. Cuando estás hablando de derecho tributario internacional, estás hablando de aquellas partes de tu derecho tributario interno, de tu legislación interna, que afectan las operaciones internacionales. Normalmente, si caemos en el impuesto a la renta, estamos pensando, por ejemplo, de todas las operaciones de sujetos no domiciliados. O sea, todos los efectos que trae recibir servicios, recibir ventas
por parte de sujetos no domiciliados, eso sería parte de este derecho tributario internacional. Pero también tiene que ver con las operaciones que los sujetos domiciliados realizan fuera del territorio nacional, que cada vez son mayores, dada la integridad y la integración de la economía mundial. Y aquí es donde entra el estudio de los tratados llamados CDIs de cada país. Cada CDI de un país tiene, o cada tipo de CDI de un país tiene su propia estructura, sus propios detalles, sus propias cuestiones. Esto es una materia. Y esto es una materia básicamente desarrollada desde la tecnología jurídica, o sea, desde los instrumentos jurídicos que te da tu propio derecho interno. A diferencia de eso, el derecho internacional tributario, ya el eje no es lo tributario, sino el eje es lo internacional. O sea, las instituciones que se están formando en el mundo para afrontar estas reglas de competencia, de desarrollo y de justicia en materia tributaria internacional. Y si quieren, para ponerlo mucho más claro, en materia tributaria en el orden. Y esto es toda una novedad. Todo esto de aquí tiene un nivel de tecnología que incluye fuentes, que incluye métodos, que incluye instrumentos de orden lógico e instrumentos de orden ontológico. Entonces, cuando uno lleva un curso o lleva una maestría de tributario y su currícula o sus profesores no han definido bien esta diferenciación, puede ser que los alumnos acaben más confundidos. En un curso como el que yo dicto, esto tiene que estar claro desde el primer día, que hay una diferencia entre las dos materias. No es lo mismo hablar de un modelo de convenio para evitar la doble imposición que hablar de los convenios de un país. No es lo mismo utilizar una sentencia de un tribunal de la India para efectos de entender cómo funciona el sistema a incorporar esa sentencia para entender la legislación interna, porque puedes acabar dándote unos encontronazos terribles de orden lógico y puedes hacer que todo el sistema no funcione. Si esto está muy claro, entonces pasemos, esta es una primera brújula, yo se las dejo para que la tomen en cuenta cuando hagan su trabajo práctico y cotidiano, sus investigaciones, siempre diferenciar estos dos ejes que son ejes totalmente distintos. Lo segundo que tenemos que diferenciar, o otra brújula que nos permite usar, es entender que cuando estamos hablando de estas materias, tanto el derecho tributario internacional como el derecho internacional tributario, nos estamos enfrentando a tres esferas del derecho. Y por eso se hace a veces tan complicado. Tres esferas del derecho que interactúan unas con otras. Pero que a pesar de interactuar unas con otras, tienen sus propios, voy a ponerlo así, tienen sus propios instrumentos de solución de conflictos. Yo le llamo a esto tecnología jurídica. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Cuando tú estás en estas materias, tienes que tomar nota que se interactúan tres tipos de derechos. El primer derecho con el que interactúas es una esfera que tiene su propia manera de comportarse. Es el derecho nacional. El derecho nacional, desde que lo hemos conocido, desde siempre, tiene una base sobre un principio. Es el de la soberanía estatal. Y la soberanía estatal obliga a métodos y fuentes de orden estatal que no se replican en otro nivel. Entonces, cuando uno participa, por ejemplo, de una decisión corporativa internacional, cuando uno hace un análisis de orden internacional, siempre tiene que tener claro cuál es el derecho nacional del que estás hablando. Y los derechos nacionales no suelen ser los mismos, porque tienen una tradición jurídica propia. No es lo mismo hablar del derecho tributario peruano que hablar del derecho tributario español.
No es lo mismo hablar del derecho tributario alemán que hablar del derecho tributario japonés, porque tienen todo un ecosistema, no solamente normativo, las normas pueden ser las mismas, pueden tener el mismo texto, pero la manera de razonar interna es diferente. Si tú pones en una reunión a un juez de la India, tú pones a un juez peruano y puedes poner un juez de los Estados Unidos, te vas a dar cuenta que la misma norma van a llegar a conclusiones diferentes. Entonces, si tú partes del supuesto de que los jueces pueden resolver un derecho nacional igual en cualquier parte del mundo, prácticamente vas a perder el caso o vas a quedar en una situación realmente compleja. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta si quisiéramos hacer algo así muy breve o muy claro como un eje? Tendríamos que tomar nota de los siguientes elementos. Miren, el primer elemento viene de suyo. Hay que diferenciar las tradiciones jurídicas. A mí me tocó informar en la Corte Suprema de Argentina. Y en otra oportunidad he informado ante un juzgado español y también he informado ante un juzgado de los Estados Unidos. Y las tradiciones, la manera de razonar, el lenguaje que usas, tiene que ser diferente. Porque tienes tú como abogado introducirte en la lógica del derecho en el cual te estás desarrollando. Y esto para mí es vital de entender. Yo creo que hay dos grandes tradiciones. Tampoco lo complejicemos mucho, ¿no? Hay dos grandes tradiciones en el mundo, que una es la tradición del derecho europeo continental, a la que pertenecemos nosotros, ¿no? Y la otra tradición es la del derecho del common law. El derecho común voy a poner, ¿ya? Bueno, el common law. Son dos tradiciones distintas y tienen fundamentos y bases distintas. Alguno de ustedes puede pensar y decirme, bueno, profesor, usted tiene razón. Estamos hablando de dos tradiciones y dos maneras de pensar distintas, pero finalmente la globalización las está juntando. Y eso es verdad. A ese fenómeno se le ha llamado comúnmente como la transfiguración de los derechos nacionales. Yo escribí alguna vez un artículo sobre eso. También se le llama la transculturización del derecho, en el cual estamos en una especie de torre de Babel mundial, donde usamos instrumentos de un lado, usamos instrumentos del otro para resolver conflictos. Pero mi experiencia me dice que la raíz de donde vienes es fundamental, que solamente es muy formadas, con el cerebro muy amoblado, pueden diferenciar claramente y hacer uso de esa transculturización. Pero la mayoría de los mortales podemos hablar de lo mismo, pero estamos pensando de manera distinta. O sea, hay un Babel donde pensamos que nos entendemos jurídicamente, pero no lo hacemos. Y entonces esto hay que captarlo siempre. Siempre cuando estás en un problema de derecho internacional, tienes que tomar nota de esto. Ahora bien, también es verdad que el derecho estatal tiene fuentes y métodos. Yo me paso más o menos una semana del curso conversando con los alumnos sobre las fuentes y los métodos de nuestro derecho nacional, del derecho peruano, para que quede claro este elemento, ¿no? Y si ustedes revisan la misión y la visión de nuestra universidad, se van a dar cuenta que la universidad siempre quiere una especie, yo uso mucho esta palabra últimamente, de un derecho, de un profesional que tenga alas y raíces. O sea, que sepa muy bien que se formó en el Perú y que forma parte de una cultura y una tradición jurídica peruana, pero que tiene la capacidad de participar en igualdad de nivel con personas de otras partes del mundo. Y yo por lo menos, con total honestidad y respeto, ¿no? O sea, no quiero decir más de lo que podría, pero creo que un curso como el que yo dicto está al nivel o por encima del nivel de muchísimos cursos de tributación internacional en el mundo. Yo he asistido a muchos y he conocido y me doy cuenta que no, el Perú, la facultad, si hace bien las cosas, no tiene nada que envidiarle a nadie de fuera. Puede ser que hayan otros con más fama, porque han invertido más en su imagen internacional,
pero creo que nuestros cursos, sin temor a equivocarme, tienen un nivel, algunos de ellos, de orden internacional y de escala mundial. Pero creo que tiene que ver con esto, con un entendimiento de la transculturalización del derecho y las fuentes y métodos. Ahora bien, me gustaría hablar rápidamente, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, sobre una segunda esfera de este derecho, que también es fundamental en un curso como este. Es la esfera del derecho comunitario. En nuestro caso, en el caso de los peruanos, es el derecho comunitario andino. Es una esfera que no se ha desarrollado mucho. Si yo les digo decisión 578, ustedes siempre piensan, un convenio internacional. Pero en la realidad, la decisión 578 no es un convenio internacional. La decisión 578 en realidad es un instrumento, o sea, un elemento del derecho comunitario interno. ¿Cuál es, si la fuente del derecho estatal es la soberanía estatal, cuál es la fuente del derecho comunitario interno? Es una fuente mucho más sinuosa, mucho más débil. Se llama lo más favorable a la integración. Los europeos lo tienen mucho más claro. Cuando yo llevaba mis cursos de doctorado o mis intercambios en Europa, me daba cuenta que para ellos este derecho está muy desarrollado. Casi es un derecho que ha superado. Sin, para nosotros la esfera del derecho nacional es fundamental. Cuando tú trabajas, vives o estudias en la comunidad, tú no puedes prescindir de este derecho. Es muy potente, muy fuerte. Y sin embargo, en el Perú y en los países de la comunidad andina, este todavía es un derecho débil, pero muy útil. Y no se ha sabido usar ni por los contribuyentes, creo que más por la administración, pero los contribuyentes no han acabado de desarrollar una serie de instrumentos para hacer un pressing sobre esta operación. El derecho comunitario andino, de lo más favorable, también tiene un sistema de fuentes y métodos que es distinto al sistema de fuentes y métodos del derecho interno. Y estos fuentes y métodos diferentes se plasman, se desarrollan en lo que resuelve el Tribunal Andino de Justicia. Lamentablemente, en mi opinión, esto siempre es una opinión personal, los miembros, los jueces del Tribunal Andino de Justicia no han tenido la suficiente sabiduría y competencia para echar a andar, ¿no? Porque los jueces en los procesos de integración han sido el principal instrumento para la hechura y el desarrollo de este tipo de derechos. Nuestros jueces han sido muy limitados, sus sentencias son muy escasas conceptualmente, pero sin embargo hay una riqueza metodológica y de uso práctico para resolver problemas que yo creo que hay que desarrollar y usar. No tenemos en la maestría un curso de Derecho Comunitario o Derecho Tributario Comunitario Andino. Yo lo he propuesto en algún momento al antiguo director. Ahora, como ustedes saben, tenemos una nueva directora, la profesora Sandra Sevillano. Yo he vuelto a formar parte del consejo asesor de la maestría. Hace 4 años que abandoné la asesoría, o sea, parte de ese consejo ahora he sido convocado nuevamente y voy a conversar con la profesora Sevillano para introducir nuevos elementos o instrumentos que permitan operativamente a los alumnos desarrollar. Pero en nuestro curso desarrollamos este elemento también, porque es fundamental para ver este nódulo de integración. Si quieren, voy a estampar algo, un corazón. Esta es la parte que corresponde a un curso como este. ¿Cuál es la relación? ¿Cuáles son los problemas del derecho nacional y el derecho comunitario? Y en concreto, ¿qué es lo que se ve aquí? ¿Qué cuestión? En realidad se ven dos normas de orden comunitario. La decisión 578, que aplica al impuesto a la renta, y las decisiones 599 y 600 que afectan los impuestos indirectos o impuestos al consumo, ¿no? IGB y selectivo al consumo. Muy bien, ese sería el espacio. Pero luego hay un tercer derecho. Este tercer derecho sería uno que aparece acá. Y a este le dedicamos en el curso la mayor cantidad de tiempo. No porque sea más importante, sino porque los otros, este derecho ya está cubierto por el conjunto de la maestría y este es todavía muy débil. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué derecho? Estamos hablando de el llamado derecho internacional. El
derecho internacional tiene, ya no estamos hablando del soft law ni de la teoría del derecho internacional, no estoy hablando de los comentarios a los modelos, no estoy hablando de los documentos internacionales, también esos están a la base. Estoy hablando de los instrumentos, de estos instrumentos que nosotros conversamos en esta primera parte, ¿no? Estos de aquí, tipos de convenios, adopciones, procesos, intervenciones, resultados de jueces en muchas partes del mundo, sentencias, interpretaciones, etcétera. Todo este derecho internacional también tiene su regla. Y su regla es, en mi opinión, el pacta sunt servanda. Y en algún sentido, entre comillas, la costumbre. La costumbre va a ser más importante a lo largo del tiempo, pero en materia tributaria internacional, perdón, en materia internacional tributaria es cada vez, es importante, pero no es fundamental. Aquí sí es el derecho típico de los tratados, y es meternos en una tercera lógica diferente, con fuentes y con métodos diferentes. Y las fuentes y métodos tienen un puerto seguro en materia internacional. En materia tributaria tenemos los tratados, nuestros tratados, aquellos a los que estamos adscritos. Tenemos además la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no? Que hay que estudiar. Pero luego tenemos un soft law impresionante. Un soft law tributario impresionante. Con estudios internacionales, con gente que escribe haciendo comparativa internacional, siempre con muchas limitaciones, porque no todo el mundo tiene claro a nivel mundial esto, ¿no? Si ustedes leen las publicaciones de orden internacional, se van a dar cuenta que muchos de los autores no tienen claras estas diferencias. Entonces confunden, mezclan, hacen que su derecho prevalezca en sus interpretaciones internacionales, etc. Es una gran discusión, es la Babel, ¿no? Pero en algún sentido ese soft law nutre mucho la interpretación de esto. Y aquí es donde el curso se pone muy interesante porque empezamos a desarrollar esta relación. Fundamentalmente desarrollamos la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional. También es verdad que ya pueden haber relaciones muy interesantes aquí, entre estos dos derechos, pero normalmente estas relaciones entre estos dos derechos, el derecho comunitario y el derecho internacional, se subsumen en esta parte central, aquí. O sea, estos tres son los espacios de un curso como el que dictamos. Pero es muy, si ustedes se dan cuenta, es muy, muy importante mantener una noción de esferas. Porque si no mantienes la noción de esferas, normalmente vas a tener un enorme problema para interpretar, entender los distintos instrumentos y las distintas discusiones a nivel internacional. Por ejemplo, este anuncio del G20, del que les hablaba al comienzo, todavía no tiene funcionalidad, pero la va a tener. Y mientras tanto ya estamos creando un soft law, estamos creando una cultura internacional que va a hacer que los intérpretes en algún momento podamos entender, interpretar lo que viene, ¿no? Entonces, yo quiero terminar esta presentación de esta clase, que sería un poco la clase inicial, con algunas conclusiones. Yo tendría dos grandes conclusiones, en realidad. Voy a ponerle una tercera, ¿no? La primera conclusión es que una maestría de tributación internacional, una maestría de tributación, perdón, y un curso de tributación internacional deben de ayudar a los alumnos a entender o a tener instrumentos que les permita la superación de la Babel jurídica de la que estoy hablando y que dé cauce a instrumentos y capacidades de interpretar. Me parece si una maestría tiene éxito y si los profesores trabajamos con ahínco y con capacidad, los alumnos van a poder tener la capacidad de sentarse de igual a igual con cualquier alumno de cualquier maestría del mundo, ¿correcto? Del mundo desarrollado, y poder responder a los problemas que la globalización genera en las operaciones internacionales. La segunda cuestión es una cuestión más de competencia. A mí me gustaría que al final de esta reunión, que sería como una especie de primera clase de la maestría, ustedes se quedaran con la siguiente idea. Las instituciones jurídicas siempre van a depender de la visión del derecho que tengamos los intérpretes. Si la visión de un intérprete es una visión mínima, minusvalorada, casi kelseniana, casi metida
como provinciana, entonces el intérprete no va a poder mirar lejos. De otro lado, puedes tener grandes interpretaciones mundiales, puedes haberte leído las grandes revistas internacionales, participar en los grandes foros de la IFA, participar en los grandes foros de la OECD, pero si no tienes raíces, tú nunca vas a poder desplegar. Entonces, un buen proceso institucional de una maestría debe permitir a los alumnos que tengan alas y que tengan raíces. Y mi tercera cuestión es la siguiente. Una maestría, si ustedes van a decidir participar de una maestría, implica un esfuerzo del alumno. Si tú quieres hacer las cosas bien y tener realmente las competencias y poder cumplir tus propios objetivos profesionales o académicos, necesitas comprometerte. Y el compromiso es tener la capacidad de hacer tuyas las reflexiones de tus profesores, responderles, discutirlas, ponerlas en cuestión, etcétera. Porque a diferencia de un pregrado o de un curso de capacitación, en una maestría, en la dinámica, el desarrollo, la hacemos entre el profesor y los alumnos. Yo sinceramente espero que esta presentación que he hecho hoy día, muy sencilla, muy simple, un poco casi cotidiana, contándoles cómo sería una primera clase mía, les anime profundamente a interesarse por la maestría, a consultar cómo es, cómo funciona, quiénes son los profesores, cuál es el espíritu de la misma, y ojalá que los pueda ver en algún curso que yo dicte en la maestría en los próximos semestres, a compartir con ustedes el trabajo tan interesante que es de la academia. Y espero que volvamos a clases presenciales porque nada más simpático que reunirme con alumnos en físico. Pero si no se puede, tenemos la tecnología suficiente, tenemos los instrumentos para que la calidad esté al nivel de los estándares internacionales más grandes. Muy bien, les agradezco por su atención y les dejo en manos de la coordinadora para lo que venga, que creo que son preguntas o comentarios o alguna cuestión que quisieran tener. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Durán. Agradecemos la presentación también de parte de los alumnos y las preguntas, mejor dicho, que tengan sobre la presentación del profesor o sobre el proceso de admisión a la maestría. Ustedes pueden hacer sus preguntas por el chat y indican si es dirigida al profesor o a mí. De todas formas, les he dejado el link con información relevante para la postulación a la maestría en el chat. Entonces, por favor, cualquier duda, consulta, estamos aquí respondiendo. También podrían levantar la mano si alguno o alguna se anima. Yo veo acá algunas personas conocidas, ¿no? Johnny Esquivel, por ejemplo, que es una persona a la que conozco. ¿Qué te ha parecido la reflexión? ¿Te anima? ¿Ya tienes una maestría? ¿Quieres participar? Querido Johnny. Johnny, Hola Lucho, ¿cómo a estás, todos, buenas querido Johnny? noches. Un placer tenerte aquí. No, gracias por organizar estos eventos y la presentación de la maestría. Muy interesante lo que has compartido. Y yo quería aprovechar, ya que me has dado la palabra, en preguntarte, se está hablando mucho de estos mecanismos de intercambio de información. Eh, digamos, actualmente, solo que me vaya a perder esa parte, la administración tributaria peruana está recibiendo información de otras administraciones tributarias y las está usando para los temas de fiscalización, por ejemplo. O sea, ¿eso se Sí, está dando? mucho. Mi percepción con algunos clientes internacionales que tengo es que eso está muy presente. Pero yo contaba ahora, Johnny, que hay dos casos, dos por lo menos que conozco, en los cuales se está discutiendo si una empresa chilena es beneficiario efectivo en términos de convenio para disminuir la tasa del impuesto sobre regalías. Y la información que la SUNAT tiene es por intercambio de información de Chile. Y claro, mira que ese intercambio le permite a la SUNAT saber la constitución, la actividad económica real de la empresa en Chile, etcétera, ¿no? Y la SUNAT tiene una tesis que consiste en que
La cláusula de beneficiario efectivo es una cláusula antielusiva y que además, cuando en el país de origen no se logra demostrar que hay una actividad económica suficiente, entonces en realidad no es el beneficiario efectivo. De acuerdo, sí, sí. Me parece, es una RTF, ¿no? Que ha salido. Sí, bueno, yo les contaba a los alumnos que yo había participado apoyando a la SUNAT en este caso, en uno de los asuntos, y que entiendo que ya la sala, perdón, el juzgado de primera instancia en la parte contenciosa le había dado la razón a la SUNAT, ¿no? Entonces entiendo que va a haber una apelación y en unos meses, en fin, alguna de las salas van a pronunciarse, y esto es una cosa interesante, ¿no? Por primera vez hay una discusión seria, audaz, sobre la noción de beneficiario efectivo en un convenio. Y esto viene del intercambio de información. De acuerdo. Gracias, Lucho. Por nada, Johnny. A mí me gusta en mis clases, en la maestría, siempre motivar la intervención. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario, reflexión también. Eh, Profesor, había una consulta de Ale Leiva que quería hacer la pregunta por chat, pero dijo lo mejor que la hacía verbalmente. Buenísimo, adelante, te escuchamos. Ale. Ale. Mm. Bueno, se habrá ido de la compu. Bueno, a ver, hay una pregunta para mí en el chat. ¿Me escucha? Al haber culminado... Ah, Ale, ya volviste. Ya, Sí, por favor, haz tu pregunta. ¿me escucha? Sí. Te escuchamos. Ale Leiva te saluda. Mira, en primer lugar, me interesa la maestría y a la vez me ha gustado también tu exposición, está muy bien, pero esa tendencia me da la impresión que lo estás proyectando prácticamente a unos 5 años. La pregunta es, vivimos una realidad problemática en la cual, por ejemplo, yo quisiera hacer una tesis basado en problemática nacional, como por ejemplo el contrabando, cómo recaudar más y más tributos para el Estado, no ser un persecutor del tributo como lo hace la SUNAT, persiga lo que estamos en el problema actualmente a nivel nacional. Que las mineras que paguen más, que los profesionales paguen más. ¿Dónde está el principio de proporcionalidad? Sí, es una buena reflexión. Mira, nosotros no tenemos una maestría inclinada hacia una visión empresarial, o sea que nuestros profesores defienden las posiciones empresariales en materia tributaria, ni tampoco tenemos una maestría inclinada a la visión del Estado como recaudador. Nosotros tenemos un principio que tú puedes ver ahí en el escudo, que se llama "La luz brilla sobre las tinieblas". Ese es el valor fundamental de la universidad. Entonces, la universidad tendría en la maestría que proponerle a los alumnos distintos tópicos para que los abordaran. Y el tópico que tú presentas es extraordinariamente bueno. Ahora, tú entenderás que yo, siendo el profesor del curso de tributación internacional, voy a hinchar a mis alumnos, se los voy a promover a que sus tesis sean sobre tributación internacional. O sea, eso es lógico, ¿no? O sea, si fuera el profesor de Derecho Constitucional, pues plantearía, o si fuera el profesor de Política Fiscal, seguramente ellos van a querer hacer eso. Hay un profesor que yo quiero mucho que se apellida Ollarse, que es el profesor de aduanas y ve los temas aduaneros. Él siempre está promoviéndole a sus alumnos cursos o cosas vinculadas a los temas de contrabando y esas cosas, ¿no? Ahora, tú has hecho una pregunta bien interesante. Tú has dicho, mire, de repente tú, Lucho, te estás adelantando o tu curso es un curso pensado dentro de 5 años, y mi respuesta es no. Yo aspiro, le decía, ahora tengo un alumno que está postulando a trabajar en la OSD. Me ha dado la noticia hace 2 semanas y yo voy a colaborar con él profundamente. Yo aspiro a que los alumnos de esta maestría puedan escalar en los espacios internacionales, ser controller internacionales de una compañía,
trabajar en la OECD, por supuesto, trabajar en el BID, en muchos lugares a nivel internacional. Hoy día lo tributario no es solamente lo local, sino que es muy complejo esa parte. Y a mí, profesor de esta parte del curso, me interesa que los alumnos vayan hacia allá. Pero también debo reconocer, Ale, porque me ha pasado, por ejemplo, cuando yo voy o dicto clases o me reúno con mis clientes en Trujillo o en Chiclayo, especialmente antes de la pandemia, me doy cuenta, ¿sabes qué? Que lo internacional está muy metido. Por ejemplo, ellos tienen enormes problemas sobre tributación de no domiciliados, de asistencia técnica, cómo gestionar operaciones de intercambio de tecnología o de préstamos desde fuera, etc. Y eso sin ser grandes transnacionales, son empresas que exportan. En Junín tengo un par de clientes que tienen esos problemas. Entonces, los contadores y los abogados que gestionan eso muchas veces no tienen la mirada ni los instrumentos. Entonces, yo no creo que un curso como Tributación Internacional sea un curso pensado para el futuro. Porque para hablar de futuro tenemos que hablar de cosas como, por ejemplo, tributación y robótica, tenemos que hablar de tributación y criptomonedas, ya ni siquiera eso es el futuro, ¿ah? O tributación y derechos de los contribuyentes en virtud al Big Data, etcétera. No estoy hablando de esos temas de punta. Estoy hablando de que tenemos que tener muy claras las esferas del uso de la tributación. Entonces, sí, un poco defendiendo el curso, creo, Ale, que este curso puede ser muy útil para la vivencia y los instrumentos cotidianos en el derecho tributario. Hay un problema que yo siempre he cuestionado, ¿no? Es que muchas veces en un país como el Perú, la gente cree que por estudiar afuera tiene mayores instrumentos para gestionar. Y en mi opinión, que yo he estudiado afuera y dicto clases en muchos lugares y participo, no necesariamente. Depende cuál sea la visión y la posibilidad de impregnarle a un curso un nivel suficiente para competir con otros de fuera. Yo creo que ese debe ser el objetivo. Pero para eso los postulantes y los alumnos deben tener el incentivo de darse su lugar y darle lugar a la maestría, ¿no? Yo así lo veo, en todo caso. Listo, Elizabeth. Listo. Había una pregunta de Ketty Sarmiento y una de Raúl Vázquez. Buenas noches a todos, buenas noches, profesor. Sí, profesor, solamente una duda a este respecto. Bueno, estaba interesado, no sé si yo tendría alguna desventaja o inconveniente. Yo soy contador público, ¿ya? Y me dedico a lo que es la parte de tributación y actualmente justo estoy diplomado en tributación. Entonces, quería Sí, te he escuchado entrecortado. que estoy por buen camino o tendría, como le digo, porque justo decía que para... ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí entendí tu punto. Sí entendí tu punto. Mira, yo te digo lo siguiente. Yo te diría lo siguiente. Hay dos cosas diferentes. La primera es que todo el tema de procedimiento, había un proceso de igualación en el pasado. No sé cómo eso está hoy día. Eso nos lo puede explicar desde la maestría, por favor. Elizabeth, nos explicas eso un poco. Yo te cuento mi experiencia, Ketty. Yo he tenido alumnos y alumnas contadoras y contadores, varios. No es fácil al comienzo, porque si tú no has seguido un proceso mínimo de formación para entender la lógica jurídica, entonces te va a costar mucho. Pero mi experiencia con mis alumnos y con mis alumnas es que al final pueden sí entenderlo muy bien si es que hay una nivelación, por un lado, mínima, y por otro lado, muy importante, un interés. Yo he tenido brillantes alumnos y alumnas contadores
que han participado de la maestría, brillantes. ¿Ah? Uno de ellos, que en paz descanse, murió antes del COVID justamente, o en el COVID, que hizo una tesis bien interesante sobre la diferencia entre la calificación del hecho imponible y la calificación económica, y lo hizo muy bien. Era un contador brillante que su experiencia sacó, y fue una tesis muy bien rankeada, ¿no? Tuve otra exalumna que tal su tesis lista, yo no sé por qué no la hemos programado para grado, de hace muchos años, que escribió sobre el artículo 36 de la Ley del Impuesto a la Renta, y con una calidad jurídica superior incluso a muchas otras tesis de abogados que he tenido. O sea, yo diría que hay dos elementos. Los instrumentos que te puede dar la universidad, que como te digo, nos lo van a decir ahora, Elizabeth, y por otro lado, el esfuerzo suficiente del postulante para poder competir, o sea, para no arrugarse, para no decir nada, entonces soy contador, esa parte yo no la hago. Yo no creo, para mí el derecho, la tributación en general, es un instrumento para el desarrollo de las capacidades de contadores, abogados y economistas en igualdad de condiciones. Así como yo, como abogado, para entender la parte contable de la tributación necesito conocer contabilidad, igual un contador necesita conocer de derecho. Y yo no me amilano, y yo leo mis NICs y estudié, etcétera. O sea, si quieres, el gran componente, en mi opinión, es el esfuerzo para poder nivelar. No sé si Elizabeth se ha pensado en los últimos años en este tema, en la maestría, no sé si nos puedes informar un poquito. Sí, bueno, en verdad es más o menos como lo ha indicado el profesor. Todo depende de, o sea, de cuánto se aprovechen las herramientas y los conocimientos que brinda la universidad. Evidentemente, alguien que viene de una carrera que no es de derecho, sí tiene que esforzarse un poco más al inicio para encontrar esa lógica jurídica, como dijo el profesor. Pero una vez que, digamos, va avanzando en los estudios y ya entiende ese punto, puede desarrollar los estudios sin ningún problema. Nosotros solemos hacer, si es necesario, un taller propedéutico donde se revisan de unas horas, donde se revisan algunos temas de interpretación del derecho, dependiendo de la demanda, ¿no? Para ayudar a los alumnos que lo requieran. Así que no hay ningún impedimento o problema con que postulen alumnos que no son de derecho. Ok, muchas gracias por la información. Y bienvenida, te esperamos, Ketty, te esperamos. Gracias, profesor. A ver, para finalizar, teníamos a Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, profesor, yo quería preguntar, ¿qué opina de la política tributaria internacional de Perú? Si con todos los acuerdos que tenemos suscribiendo está enrumbada, o si por el contrario Perú se está plegando a una marcha, ¿no?, que viene de fuera, y finalmente nosotros como operadores del derecho e intérpretes, desde nuestra posición, ¿qué podríamos hacer para ayudar a definir ello, ¿no? Es una muy buena pregunta, Raúl, muchas gracias. Mira, yo creo que el Perú tiene un problema en su política de tributación desde hace muchísimos años. El problema es que el Perú siempre ha visto el tema tributario internacional como un tema para evitar la elusión. Entonces, todos sus instrumentos, sus acuerdos, sus ideas, las incorporaciones a las normas han sido pensadas bajo un sesgo, un elemento antielusivo. Eso no está mal, eso es correcto, es razonable, pero no hemos podido ligar la tributación a una política de desarrollo. O sea, yo creo que hay mucho espacio para promover el capitalismo y la tecnología en el mundo, en el Perú, utilizando de sana manera y sin competencia fiscal lesiva los instrumentos de la tributación. Pero eso no ha ocurrido. Y yo siempre he pensado, ¿por qué no ha ocurrido?
¿Cuál es la razón? Y la razón, en mi opinión, es la siguiente, que el Estado peruano no ha invertido en crear institucionalidad en materia de tributación internacional. ¿Qué es crear institucionalidad? Es crear o establecer una institución que tenga una mirada de largo plazo con funcionarios de largo tiempo que puedan desarrollar eso. En mi opinión, no ha ocurrido, a pesar de esfuerzos de distintos ministros de Economía, ¿no? Y muchas veces volvemos sobre los asuntos desde esta otra perspectiva. Ahora, creo yo que el futuro nos depara una obligación en esa materia. ¿Y por qué nos depara una obligación? Porque si vamos a seguir en la ruta de la OECD, sí o sí necesitamos equipos, ¿no? Ahora, hay personas en el MEF muy ilustres, antiguos exalumnos de esta maestría también, que están trabajando y negociando los convenios, y eso es real, los convenios, están haciendo seguimiento, igual gente en la SUNAT que ha pasado por esta maestría, pero creo que no tiene la fuerza institucional desde el poder central del país para poder enrumbarlo. Yo creo que eso hay que hacerlo, ¿no? Ahora, tú preguntabas una segunda cosa, ¿y cómo podemos hacer? ¿Cuál es la mirada? Yo creo que al Perú le falta, o en el Perú falta una mirada desde la sociedad civil tributaria, así le he llamado yo, una mirada mucho más clara de los asuntos de tributación internacional. Si tú revisas el trabajo de la IFA o de los institutos, sobre todo de la IFA, tú te das cuenta que en realidad es un trabajo esporádico, es un trabajo asistemático, sin una idea clara, ¿no? A por dónde ir. La IFA peruana me refiero y los institutos. Entonces, eso es así porque es el estilo y la cultura de esas organizaciones. Nosotros en la universidad hemos creado un grupo de investigación que trabaja de la mano de la maestría, trabajó mucho en los últimos años con la maestría que se llama GIDIT, que es un grupo de investigación en Derecho Internacional Tributario, y que ha logrado una presencia y notoriedad a nivel mundial bien interesante, ¿no? Ahora, en mi experiencia, yo soy miembro y soy fundador, mi experiencia es que finalmente los miembros de GIDIT no sientan, porque la vida cotidiana nos gana, ¿no? Entonces, crear instituciones de investigación, de trabajo, con poco presupuesto, casi siempre es un problema, ¿no? Pero a eso deberíamos ir, a que haya las universidades tuvieran sus centros, sus institutos de investigación en materia de tributación internacional, ¿no? El Estado tuviera también y las propias empresas, ¿no? Para poder tener una mayor competencia y claridad sobre estas materias. Eso sería lo que puedo contestar, Raúl. Excelente, gracias. Listo, Elizabeth. Yo les agradezco un montón a todos por haber participado. A ti, Elizabeth, es, digamos, la primera actividad pública en la maestría antes de la pandemia. Y estoy muy feliz, evidentemente, por estar aquí con ustedes. Te agradezco, Elizabeth, por la invitación una vez más. La he pasado muy bien y espero que lo que hayamos conversado les sea útil y que se animen a participar en la maestría. Muchísimas gracias a todos. Elizabeth, muchas gracias.